Muy buenas tardes, hermanos. Ya estamos nuevamente para presentar, hermanos, el siguiente tema que toca en esta hora de la tarde. Me parece muy importante participar en este tercer seminario. Si bien me acuerdo con temas que han aportado y siguen aportando muy buenas enseñanzas para cada uno de los que estamos escuchando a diferentes exponentes de la palabra de Dios. Ya se ha dado una excelente aportación sobre lo que quiere decir apologética o apología. Gracias, hermanos, por su esmero en decirnos el significado de esta palabra. Ahora me toca compartir con ustedes el siguiente tema, que ya ha sido anunciado con anticipación y que de nuevo lo estaré mencionando para aquellos nuestros hermanos y amigos que se están conectando a este medio visual para oír la palabra de Dios, pero también para mirarnos en vivo. Así que pues vamos a iniciar ya en esta hora de la tarde con el siguiente tema que lo he mencionado y que se me ha asignado. Para ellos, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen a ir a Dios en oración para así entrar en el desarrollo en el tema en esta hora de la tarde. Vamos a ponernos en manos de Dios en oración. Nuestro bendito Dios, en esta hora de la tarde estamos agradecidos con usted, nuestro Dios, por tantas bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. Gracias también porque en estos días hemos sido edificados por medio de su palabra, con cada uno de nuestros hermanos que han hecho ese gran esfuerzo para exponer su bendita palabra. Y eterno Padre, nuestro Dios, aprendido cada día más de ella cuando la abrimos, y gracias porque hoy en esta tarde nos permite también ser portadores de la misma. Le pedimos que sea usted con nosotros y que nos dé la sabiduría de lo alto, no nuestra sabiduría sino la suya, para poder traer este mensaje. Gracias, Sagrado Padre, porque hay este medio en el cual podemos predicar su palabra, que el enemigo no sea un estorbo para que sigamos siempre adelante. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos oradores que aún todavía estarán predicando su palabra, a los administradores de esta página, a todo nuestro Dios que hacen lo posible para que se predique su palabra por este medio. Perdone nuestros pecados, nuestras faltas. Sabemos, nuestro Dios, que somos pecadores, le fallamos de una u otra manera, pero reconocemos, nuestro Dios, que usted nos ayuda para que sigamos adelante y siempre hay salida, nuestro Dios, a las adversidades. Sea una vez más con su servidor en esta tarde, pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el siguiente tema que se me ha asignado, hermanos, en esta hora de la tarde. No sin antes saludamos a cada uno de nuestros hermanos que ya se han conectado a través de este medio. Saludamos hasta Hidalgo, Tamaulipas, nuestro hermano Raúl de León. Los saludamos, hermano, te enviamos los saludos. Saludos hasta, creo es Guanajuato, nuestra hermana Priscila Franco y familia. Saludos, Dios les bendiga. Belén Loredo, Abel Rendón, Monterrey, Jesús Pizaña, Neón Urias, tu hermano Neón, tu hermano Cuberto Doria también. A todos y cada uno de ustedes les enviamos nuestros más sinceros saludos en este seminario de apología, donde se están y se seguirán exponiendo grandes temas por cada uno de nuestros hermanos que han hecho y seguimos haciendo ese grande esfuerzo por predicar la palabra de Dios, y sí que nos hemos gozado grandemente con todos los exponentes. Así de que, pues bien, hermanos, vamos a
entrar al tema de esta hora de la tarde, el tema que se me ha asignado. Y pues estamos en vivo, hermanos, transmitiendo desde Matehuala a San Luis Potosí. Les puedo presentar las donas que ya se han preparado y quedaron bien ricas, hermanos, sabrositas, con bastante azúcar allí y también un poquito de canelita, bien ricas para un cafecito. Así de que se las debo, hermanos, solamente se las platico. Así los que vengan, pues les vamos a preparar esas ricas donas que ya se han preparado en este capacitación o que nuestro hermano nos está enseñando, ¿verdad? Bien, hermanos, pues quiero invitarles nuevamente a que tomemos nuestras Biblias, ya que vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo Apocalipsis capítulo 4, el verso número 2, donde me toca, hermanos, compartir el tema de esta hora de la tarde. Dice así: y al instante, dice Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y dice ahí, hermanos, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pero notemos lo que sigue diciendo el verso 4. Dice el verso número 4: y alrededor del trono había, note la frase, 24 tronos, y vi sentados en los tronos, nuevamente la frase, a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, hermanos, en el versículo número 4 de Apocalipsis, capítulo número 4, está el tema que se me ha encomendado para esta hora de la tarde, hermanos. Vamos a hablar acerca de los 24 ancianos. Ese es el tema, hermanos, que vamos a estar presentando en esta hora de la tarde. Los 24 ancianos. Vamos a ver, hermanos, quiénes son ellos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Esta es una de la segunda visión que Juan ve, hermanos, ese viejito allá en la isla llamada Patmos. Recordemos, hermanos, que en Apocalipsis nos habla acerca de que Juan fue desterrado por causa de la palabra de Dios. Y él, estando, hermanos, allá en la isla de Patmos, recibió no solamente esa revelación o visión, sino muchas más, hermanos. Y Apocalipsis 4, que habla acerca de los 24 ancianos, nos habla acerca de una de las visiones que él vio. No todo el capítulo 4 se va a centrar únicamente en los 24 ancianos. No se centra solamente en ellos. Pero, ¿qué vamos a hacer en esta hora de la tarde? ¿Qué es lo que les invito, hermanos, a que hagamos en esta hora de la tarde? Vamos a analizar, hermanos, el capítulo número 4 de Apocalipsis. Y vamos a llegar, hermanos, a ese verso donde nos habla acerca de los 24 ancianos. Vamos a identificar, hermanos, quiénes son, qué representan los 24 ancianos. Hemos visto, hermanos, que en el libro de Apocalipsis los cristianos habían sido perseguidos en el pasado, estaban siendo perseguidos en el presente y iban a ser perseguidos aún más cruelmente, hermanos, en el futuro. En estos capítulos, hermanos, se hace un resumen de las aflicciones que les esperaban a los cristianos. Antes de revelar estos problemas futuros, Jesucristo quiso darles, hermanos, en estos capítulos 4 y 5, una visión a nuestros primeros hermanos allá que les permitiera
apreciar debidamente a las cosas. En los capítulos claves, hermanos, o este capítulo, hermanos, que vamos a estudiar, estos capítulos claves de Apocalipsis, se muestra aquí, hermanos, en ellos el sufrimiento de los cristianos. Y hermanos, todo lo que nosotros vemos en estos capítulos es que Dios está todavía en su trono y que es Él, no el emperador romano, quien está al mundo. A nuestros hermanos allá en el primer siglo se les tranquiliza con la perspectiva de que Dios tiene sus planes y propósitos y que al final hará que todas las cosas les contribuyan para bien. Así de que vamos a continuar, hermanos, con este estudio, porque quiero decirles que hoy en día, amados hermanos, amigos que nos escuchan y que también nos ven por este medio, hoy se necesita esta visión que permita apreciar debidamente las cosas. Algunos están siendo perseguidos ahora del mismo modo que lo fueron los primeros cristianos del primer siglo. Otros los abruman los problemas de la vida diaria. A otros los ciega el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Es necesario que de vez en cuando todos y cada uno de nosotros deberíamos de entrar en la sala del trono de Dios para entender el verdadero significado de la vida. Apocalipsis capítulo 4 nos introduce a la presencia de Dios. Y es así, hermanos y amigos, que con reverencia vamos a abordar este texto bajo estudio para que juntos aprendamos a apreciar debidamente las cosas en nuestra vida. Antes de que lleguemos o entremos de lleno a saber quiénes son los 24 ancianos del cual nos habla Apocalipsis, capítulo número 4, versículo 4, hemos visto un poquito de los antecedentes de lo que estaba pasando con nuestros hermanos allá en la ciudad de Roma hace muchos siglos, hermanos, cuando se escribió este mensaje de consolación para ellos. El mal se estaba extendiéndose, hermanos, desenfrenadamente sobre la tierra. El mal parecía invencible. El bien, por el contrario, había sido frustrado y parecía débil y vulnerable. Para cambiar esta visión de las cosas, Juan tuvo que mirar al cielo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4 en el versículo número 1, hablando acerca de los 24 ancianos: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. La frase después de esto o después de estas cosas significa después de que la primera visión con sus 7 cartas fueron completadas. Hay una versión, hermanos, que lee las palabras y dice: después de la visión de estas cosas. Hermanos, quiero decirles en esta tarde que una vez que se le mostró a Juan cómo estaban las cosas, Jesús quiso que él viera lo que iba a suceder, y fue así como se introduce esta visión. Cuando Juan miró,
¿Qué vio? Dice el capítulo 4, hermanos, en el cual nos encontramos en esta hora de la tarde para juntos llegar a el tema, hermanos, que nos concierne y ver quiénes son los 24 ancianos. En el capítulo número 4 del Evangelio de Juan, más bien en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, estaba pensando en el Evangelio de Juan. Dice en Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo número 2, dice así de esta manera, más bien comenzando el 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Vamos a comentar un momento sobre esa frase, una puerta abierta en el cielo. Gracias a todos los que se han conectado y que me están saludando por medio del inbox. Gracias, hermanos, saludos a todos y cada uno de ustedes. Cuando Juan miró, él vio, hermanos, una puerta abierta en el cielo, y aunque la puerta estaba abierta, no se atrevió a entrar, sino que esperó a ser invitado. Y él escuchó una voz como de trompeta, hermanos. Una voz como de trompeta habló. Y esta voz, hermanos, que fue la voz que le habló al principio, cuando tuvo la visión de uno semejante al Hijo del Hombre en el capítulo 1 y en el versículo 13. La voz le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas incluía, hermanos, lo que estaba reservado para la iglesia, lo que Roma recibiría por sus pecados, cómo acabaría este mundo y cómo sería el mundo venidero. Note la frase sucederán. No se trata de una revelación de cosas que pueden suceder o cosas que quizá lleguen a suceder, sino de cosas que sucederán. Tenían que suceder e inexorablemente sucederían, pues eran obra de la voluntad divina. Con este interés, el avivado Juan se vio en el Espíritu preparado para responder. E inmediatamente nuestro hermano fue introducido a través de la puerta abierta en la sana del trono de los cielos. Antes de hacer notar lo que Juan vio, hagamos una pausa para recalcar que la única manera como él podía llegar a apreciar debidamente los problemas y tribulaciones que los cristianos estaban sufriendo en ese instante era mirando al cielo. Mientras sus ojos se continuaran fijando en la debilidad de los cristianos, en el poder de los romanos, todo le iba a parecer desesperanzador. Pero no fue así, sino que la mirada de él se dirigió hacia el cielo y vio la situación como Dios la ve, que el panorama para él fue distinto. Hermanos, cuando nuestros ojos están llenos de lo que se ve en el mundo, estamos propensos a sentirnos abrumados. Existe tanta ira, resentimiento, maldad en el mundo que me causa pavor escuchar las noticias o leer periódicos de tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La alarmante situación de la sociedad, los problemas personales amenazan con devorarnos, los problemas económicos, los problemas familiares, presiones de trabajo, enfermedades y muerte. ¿Qué hemos de hacer cuando los problemas nos abruman o nos aplastan? Al igual que nuestro amado hermano Juan,
Podemos mirar hacia el cielo porque el Señor dejó abierta la puerta que lleva a la sala del trono de Dios para que hoy también podamos ver lo que Juan vio y ser consolados. Estamos dando un repaso a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 4 para que podamos llevar, hermanos, llegar a esa escena y podamos ver quiénes son esos 24 ancianos que nos habla Apocalipsis capítulo 4. Dice Juan, hermanos, en el capítulo 4, fíjese cómo nos relata más bien Apocalipsis capítulo 4. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y delante del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Hay muchas frases aquí, hermanos, en las cuales encontramos en esta lectura, hermanos, que estoy dando acerca de Apocalipsis capítulo número 4 versos 1 en adelante, para poder llegar, hermanos, y ver lo que nos dice Apocalipsis, quiénes son estos 24 ancianos. Durante, hermanos, toda la revelación, Juan dice, yo estaba en el Espíritu, y eso significa, hermanos, que Juan fue guiado por el Espíritu, o que él estaba sujeto, hermanos, al Señor. Pero también, hermanos, encontramos la palabra trono. Él dice, vi tronos. Trono, hermanos, es una transliteración de la palabra tronos, y a veces, hermanos, se le llama el trono de Dios, el trono de Jesús, así se le llama, o el trono de Dios y del Cordero. También hace mención aquí Juan acerca en este texto del arco iris, y esta palabra arco iris podría significar arco o círculo, así lo traducen la mayoría de las versiones. También encontramos aquí, hermanos, la palabra ancianos, del cual, hermanos, es el tema que me corresponde hablar, los 24 ancianos. Y anciano, hermanos, es una palabra griega que se traduce simplemente a hombres mayores, y lo que lleva implícito el significado de más maduro. El hecho de que eran ancianos, patriarcas, los que se postraban delante de Dios, le añade impacto, hermanos, a esta escena. Pero vamos a continuar, hermanos, con este estudio o con este tema de los 24 ancianos, viendo un panorama, hermanos, de lo que nos habla el capítulo número 4 de Apocalipsis acerca de la escena ante el trono. No dejemos, hermanos, que nos abrumen los detalles, porque muchos de los comentaristas se detienen mucho en la identidad es mi tema, de los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Se detienen en el significado del mar de cristal, las bestias, el propósito de estas. Sin embargo, hermanos, en el insistir mucho en estos detalles, se pierde de vista lo más importante,
pero sí vamos a hablar y ver acerca de los 24 ancianos, quiénes son y qué representan estos ancianos. Esta escena, hermanos, que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 4 fue concebida para deslumbrar los ojos y asombrar la imaginación. Fue preservada para hacer que nos maravillemos de la magnificencia de nuestro Dios. No vamos a terminar nuestro estudio sin antes esforzarnos nosotros también por conocer, hermanos, el posible significado de los símbolos que aquí se están usando. Lo primero, hermanos, y lo más importante es que miremos, hermanos, o que tratemos de analizar la visión como un todo y el efecto que pudo tener a Juan. Pongámonos en su lugar y trate de formarse una imagen de lo que él vio y pudo haber sentido. A continuación vamos a estudiar cómo él, hermanos, percibió esta visión. El apóstol Juan no sabía qué pudo haber esperado. Sin embargo, hermanos, la gloria y la grandeza de lo que vio excedió cualquier idea que pudo haber tenido. Estando casi cegado por la brillantez y desconcertado por el espectáculo, se esforzó por explicar la escena que tenía delante de sí. Había en la plataforma central un enorme trono, y en ese trono, en el estrado de ese trono, era el estrado del Todopoderoso. Titilaban desde el trono los deslumbrantes colores del arco iris. Alrededor del trono había un círculo de tronos más pequeños, pues dice Apocalipsis 4 que estaban sentados sobre estos unos hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Unos hombres de edad avanzada, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas y con rostros de pronunciadas facciones, a los cuales bañaba el resplandor celestial, como dijera Efesios, la multiforme sabiduría de Dios. De pronto, un amenazador retumbo de truenos y un zigzagante ráfaga de relámpagos salieron del trono. Se encendieron 7 lámparas a los pies del trono que asombraron a Juan. Se extendían entre él y en aquella poderosa escena una vasta expansión brillante, y a Juan le alegró que éste le separaba de aquella escena. Su corazón martillaba tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Cuando los ojos del apóstol Juan se adaptaron a la escena, pudo penetrar con su mirada el resplandor que rodeaba el trono y vio 4 seres vivientes de fantástica apariencia. Estos eran hermosos y a la vez grotescos. Todos tenían alas y estaban cubiertos de ojos imperturbables, ojos que lo veían todo. Por medio del Espíritu, Juan pudo darse cuenta de que se trataba de los más valientes, fuertes, sabios y veloces seres del universo, temas que nos compartió nuestro hermano Juan Ramón Chávez. Luego el apóstol percibió el cántico de ellos, las notas del cántico con que alaban al que estaba sentado en el trono, llenaron el alma del apóstol, y se escuchó ese cántico: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Juan le doblegó el espanto. Un viejito ya se dice, hermanos, que cuando escribió Apocalipsis
tenía como 80 años, solo en la isla llamada Patmos. Ver esas visiones le llenó de espanto. Hagamos una pausa y luego notemos algunas y consideremos juntos algunas preguntas. ¿Qué impresión general cree usted que le pudo haber causado a Juan esta visión? ¿Qué impresión le causaría a usted en lo personal? ¿En qué palabras pensaríamos o pensamos cuando contemplamos la escena en el trono? Piensa en gloria, magnificencia, esplendor, poder y fuerza. El propósito, hermanos, primordial de esta visión del capítulo 4 de Apocalipsis es hacer que la grandeza de Dios le deje una profunda huella en su mente y en su corazón. No es el propósito de dar todos los detalles de ello, sino añadirle a este concepto de grandeza. ¿Qué efecto pudo haber tenido, qué efecto práctico tuvo esta visión para Juan? Después de haber visto, nuestro hermano, la gloria y el poder de Dios, jamás volvió a tener el mismo concepto que tenía del poder romano comparado con el trono de Dios. Comparado con el trono de Dios, el trono de Domiciano era un banquito. Comparado con el esplendor de Roma, hermanos, de Roma, la majestuosidad de Dios sobrepasa y sigue sobrepasando en todos límites, no solamente a Roma. Muchos de ustedes, hermanos, conocen las dificultades que se supone el vivir la vida cristiana cuando las fuerzas malévolas se han dispuesto en contra de uno. Por algunas, estas fuerzas pueden ser un gobierno contrario. Para otros puede ser un patrón poco compasivo, una familia incrédula, un cónyuge poco cooperador, vecinos hostiles o amigos que no brindan apoyo. Cuando nuestras manos, hermanos, se debilitan y nuestros pies tambalean, debemos de levantar nuestra cabeza y ver una vez más la gloria del Dios, el todopoderoso y amoroso Dios que nos ama y nos cuida. Porque en Romanos capítulo 8, en el verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo demás que haya en este mundo, todo lo que haya en el universo, se queda corto al lado de nuestro Dios. Así que aprovechemos la consolación y la fortaleza que hay en esta verdad. Siguiendo la lectura de Apocalipsis, capítulo número 4, porque el tiempo va muy rápido, dice que después de que Juan vio la visión como un todo, vamos a analizar algunos detalles como el verso 8. El que estaba en el trono era y es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. El hecho, hermanos, de que aquí se le mencione junto con el Espíritu Santo en el 4:5 y con Jesús el Cordero en el 5:13, llegamos a la conclusión de que se trata de Dios Padre. A Juan se le encargó la imposible tarea de describir al Padre. ¿Cómo iba a poder describir a un Dios que es espíritu? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo iba a poder describir a un Dios que es espíritu y a quien nadie vio jamás? Juan capítulo 1, versículo 18. Pues, hermanos, un Dios que habita en luz inaccesible, como dice 1 Timoteo 6:16. Así,
representó al Señor en términos de luz y color. Dice en el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y yéndonos así, hermanos, a grandes pasos, el jaspe era una joya muy bien conocida, la cual se encontraba en el pectoral de sumo sacerdote en Éxodo capítulo 28, en el verso 20, como en los cimientos de la Nueva Jerusalén también, del cual nos habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. El jaspe a veces era verde. Es evidente entonces aquí, hermanos, que Juan se está refiriendo a una variedad clara, porque más adelante escribió, hermanos, que el fulgor de la Jerusalén celestial era como piedra de jaspe diafana, como el cristal, en el capítulo 21, en el versículo número 11. No andará muy lejos uno si se lo imagina como un magnífico diamante que resplandece y brilla, irradiando todos los colores del arco iris. La piedra de jaspe clara representa la gloria de Dios y también representa su santidad. La piedra sárdica era también, hermanos, estimada en los tiempos bíblicos, al igual que el jaspe, y se encontraba en el pectoral del sumo sacerdote, formando parte de los cimientos de la ciudad celestial, de acuerdo al 21, capítulo 20. Muchos creen, hermanos, que se trata de la gema que hoy se conoce como la cornalina, lo cual es normalmente de un color rojo profundo y parecida al rubí. Cuando uno sostiene una cornalina en su mano, pareciera que un fuego está ardiendo dentro de la piedra, y esta puede ser un símbolo de la ira ardiente de Dios, hermanos. Es probable que la esmeralda fuera la misma piedra que hoy día conocemos por esto mismo nombre, lo cual es de un profundo e intenso color verde, lo que posiblemente sugiere la misericordia de Dios. El arco iris nos recuerda tanto la ira como la misericordia de Dios. Recuerden el relato acerca de Noé y el arca, hermanos, en los capítulos 6 del libro del Génesis. De modo especial, entonces, hermanos, el arco iris es prueba de que Dios cumple su palabra. Él hizo un pacto con Noé y cumplió esas promesas, y así, hermanos, el arco iris tranquilizaba a los cristianos perseguidos, diciéndoles que Dios iba a cumplir su promesa de protegerlos y preservarlos. Pero ¿qué significan los 24 ancianos? Hermano, como que ya se está tardando en decirlo, ¿verdad? Como que ya se está tardando. ¿Quiénes son los 24? Dirán algunos. Es el tema que le dimos. Pues ya vamos a llegar, mis hermanos, no se desespere. No se desespere, ya vamos a llegar. En lo que llegamos están las donas también que ya están haciendo. En el verso 5, hermanos, se nos presenta una perspectiva. Y una perspectiva adicional del que estaba sentado en el trono. Dice la Biblia, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. En el verso 5, ¿qué nos recuerda esta descripción? Nos recuerda la experiencia de Sinaí, cuando se manifestó la presencia de Dios en la montaña y el pueblo se llenó de espanto en Éxodo capítulo 19, en el verso 6. El símbolo de la tempestad, hermanos, es usado en las Sagradas Escrituras para representar el poder de Dios, especialmente su poder para castigar a lo que no le reconocen como su Señor. Los relámpagos y los truenos del capítulo 4 de Apocalipsis son precursores de la tempestad que está a punto de precipitarse sobre la tierra. Juan dijo, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, hermanos, representan al Espíritu Santo. Cuando uno lee acerca, hermanos, de las 7 lámparas de fuego, es probable que él evoque el candelero que estaba en el tabernáculo, el cual sostenía 7 lámparas, la fuente de luz del lugar santo en Éxodo capítulo 25. El Espíritu Santo
nos dio la palabra, hermano, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos dio la palabra para que ésta nos sirviera de luz espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmos, capítulo número 119, 105. En esta visión, a los 7 llamas, hermanos, le añade esplendor del trono. Ahora sí, hermanos, tengo unos minutos. Los detalles que siguen desconciertan a muchos. Los detalles que siguen desconciertan a los estudiosos. Y se trata de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. En nuestros esfuerzos por encontrar posibles significados, no vayamos a perder de vista de que estos símbolos, al igual que el simbolismo de las joyas, el arco iris, la tempestad, las lámparas, tienen un mismo propósito. Y ese propósito es el de demostrar la grandeza de Dios. Pero, ¿quiénes eran los 24 ancianos? ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Recuerden, hermanos, y observemos que estos habían recibido 3 de las bendiciones que Jesús les había prometido a los cristianos que vencieran. Número 1, estaban reinando. Capítulo 2, versículo número 26 de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Observe que estos habían recibido 3 de las bendiciones que Jesús les había prometido a los cristianos que vencieren. Estaban reinando. Número 2, estaban vestidos de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Tercero, tenían coronas de victoria en sus cabezas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quiénes eran los 24 ancianos del que nos habla Apocalipsis capítulo 4, versículo número 4? Esto, hermanos, me lleva a pensar que representan a los cristianos que habían sido victoriosos. Sí, los 24 ancianos, hermanos, representan a los cristianos que habían sido victoriosos. Los ancianos representan a los cristianos. Eso es lo que representan, hermanos, a los cristianos, porque ¿cuál sería entonces el significado del número 24? Hermanos, 12 más 12 son 24. Este es 12, hermanos. El número 12 indica lo completo religioso. Este 2, hermanos, es un número que indicaba lo completo multiplicado por 2, lo cual, hermanos, sugiere que los 24 ancianos representaban a todos los que estaban permaneciendo fieles hasta la muerte. Se han hecho otras sugerencias con respecto a los 24 ancianos, y 12 tribus representan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento,
y 12 apóstoles representan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, así que suman 24, entonces representan a los cristianos o a los redimidos de todas de las épocas, hermanos. Representan a todos los redimidos. Por eso dice ahí, hermanos, Apocalipsis capítulo 4, en el verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Bueno, pues como lo hemos visto, hermanos, en este estudio, representan a los cristianos, a todos los redimidos de, hermanos, de nuestro Padre Celestial, hermanos, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los 24 ancianos, dice Apocalipsis 4, hermanos, estaban sentados alrededor del trono. Los relámpagos y truenos salían del trono, los 7 espíritus y el mar de vidrio estaban delante del trono, los 4 seres vivientes estaban junto al trono, y alrededor del trono y toda la adoración estaba dirigida al que estaba centrado o sentado, hermanos, en el trono. La doctrina más importante del libro de Apocalipsis, la cual es también la más importante de la fe cristiana en su totalidad, es que el eterno Dios entronizado en el cielo es el poder central del universo. Así que bien, pues hermanos, esto es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo número 4, porque si lo seguimos, hermanos, dando un poquito más lectura, bien, ya nuestro hermano nos habló acerca de quiénes o quiénes o qué eran estos increíbles seres. Ya nuestro hermano nos ha explicado en el tema, hermanos, a los seres que vio Isaías se le llamó serafines, a los que vio Ezequiel querubines, y bueno, pues aquí otra vez, hermanos, en Apocalipsis se está presentando otra vez estos seres, hermanos, espirituales, el cual ya nuestro hermano, hermanos, hizo una buena presentación de cada uno de ellos, hablando en su tema sobre los seres espirituales que aquí se están viendo o se están hablando más bien. Apocalipsis capítulo 4 y en el versículo número 4. Bien, hermanos, esperemos que esta explicación o de esta visión de Apocalipsis, hermanos, capítulo 4, como decíamos, al momento la atención, bien, pues se me pidió que hablara acerca de los 24 ancianos. La atención o todo queremos decir, no se centra sobre los 24 ancianos, el mar de cristal, las bestias, el propósito de estas. Se centra sobre el que está sentado en el trono, pero claro, se nos pidió hablar acerca de quiénes son estos 24 ancianos, y pues hemos dado una definición, hermanos, de lo que son o de los que representan los 24 ancianos, hermanos. Sí, representan a los cristianos que habían sido victoriosos. Los 24 ancianos, a todos los que estaban permaneciendo fieles hasta la muerte. Si el Señor nos los permite, hermanos, un día nosotros estaremos también con Él, hermanos, en gloria, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Tenemos que estar, hermanos, como estaban estos ancianos, lavados también en la sangre del
Cordero, hermanos. En otras palabras, tenemos que obedecer. Aquellos que no han obedecido el Evangelio, pueden obedecer el Evangelio para que así un día podamos estar con nuestro Dios en la eternidad para siempre. Pero es necesario que primero, como ya lo explicaba uno de nuestros hermanos, es necesario pasar a través de la cortina de la muerte para estar en el lugar de descanso, el paraíso, y así, hermanos, esperar la resurrección para ir ahora sí y estar de lleno, de completo en la vida eterna y gozar de esas bendiciones que el Señor nos ha preparado y nos esperan a cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Nos fuimos un poco rápido, pero gracias por habernos permitido el poder haber estado en este seminario y en el estar participando en estos temas que se siguen exponiendo y que aún se seguirán predicando por boca de cada uno de nuestros hermanos oradores. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga.